Me llamo Valeria, tengo 25 años, y crecí pensando que tenía la familia perfecta. Mis padres siempre parecían unidos, cariñosos y dedicados a mí. Desde pequeña mi mamá me repetía que mi papá era un hombre ejemplar, trabajador y que lo admirara, pero con el tiempo empecé a notar cosas que no encajaban. Cuando tenía 10 años, recuerdo que cada vez que tocaban la puerta de la casa en las noches, mi mamá me llevaba corriendo a mi cuarto y me pedía que no saliera hasta que ella me llamara. Yo pensaba que lo hacía para protegerme, pero con los años me di cuenta de que era porque no quería que viera algo. Mi papá, que siempre decía trabajar horas extra, llegaba tarde con el mismo pretexto: el trabajo no me deja. Pero nunca hablaba de lo que hacía en esas horas, y cuando yo preguntaba demasiado, mi mamá cambiaba de tema. A los 17 años, un día olvidé mi celular en la sala y bajé a buscarlo de madrugada. Ahí vi a mi papá sentado en silencio, con las luces apagadas, mirando un sobre lleno de billetes. Tenía una expresión que nunca había visto en él: miedo. Cuando me vio, guardó el sobre rápido y solo dijo que era un pago atrasado del trabajo. Pero no era normal, yo lo sabía. Con el tiempo, la relación con mi papá se volvió distante. Siempre estaba nervioso, desconfiado. A veces se enojaba por nada. Yo trataba de convencerme de que eran solo preocupaciones de adulto, hasta que un día mi vida cambió. Hace poco, mi mamá me llamó llorando. Me pidió que fuera a su cuarto porque tenía algo que decirme. Me senté frente a ella, y después de unos minutos en silencio me soltó una verdad que me partió en dos. Valeria, tu papá no es el hombre que crees. Él estuvo en la cárcel cuando yo lo conocí. Lo amé y lo perdoné, pero nunca pude contártelo. No era por vergüenza, era porque quería que tuvieras un buen recuerdo de él, que crecieras admirándolo, no temiéndolo. Yo no podía creer lo que escuchaba. Le pregunté de qué lo habían acusado, y mi mamá, entre lágrimas, me contó que cuando era joven, mi padre había estado involucrado en un robo. No fue un ladrón cualquiera, él había sido parte de un grupo que asaltó una empresa. Según mi mamá, no lastimó a nadie, pero estuvo preso varios años. Ella lo conoció justo después de que saliera, y decidió darle una segunda oportunidad. Lo que yo no sabía es que, durante todo este tiempo, algunos de sus viejos conocidos seguían buscándolo. Por eso mi mamá me escondía cada vez que venían a la casa, y por eso mi papá llegaba con tanto dinero en efectivo y tanto miedo en los ojos. Ella lo conoció justo después de que saliera, y decidió darle una segunda oportunidad. Lo que yo no sabía es que, durante todo este tiempo, algunos de sus viejos conocidos seguían buscándolo. Por eso mi mamá me escondía cada vez que venían a la casa, y por eso mi papá llegaba con tanto dinero en efectivo y tanto miedo en los ojos. Mi mamá me confesó que cada vez que sonaba la puerta por las noches, no era un vecino ni un amigo, eran esas mismas personas del pasado, intentando arrastrarlo otra vez a ese mundo del que él quería escapar. Me contó que varias veces lo amenazaron, que si no colaboraba, se meterían con nosotras. Y ahora entendía tantas cosas: su desconfianza, su silencio, incluso la forma en que revisaba 2 y 3 veces que la puerta estuviera cerrada antes de irse a dormir. Esa noche, después de que mi mamá me lo contó todo, yo no pude dormir. Lo miraba diferente. Pensaba en todas las veces que me abrazó, en todos esos consejos de aléjate de las malas juntas, no sigas el camino fácil, y me preguntaba cómo alguien que había caído en lo más bajo podía darme esos consejos con tanta convicción. Al día siguiente lo confronté. Entré a su taller, porque trabajaba de mecánico en casa, y lo encontré sentado, con las manos manchadas de grasa, mirando el suelo como si ya supiera lo que iba a pasar. Papá, le dije con la voz temblorosa, ya sé todo. Él no levantó la mirada. Solo respiró hondo y murmuró: tu mamá habló. Asentí, y entonces él al fin me miró. Tenía lágrimas contenidas, pero también un cansancio inmenso en los ojos. Yo no quería que lo supieras así, me dijo. Toda mi vida intenté que no llevaras ese peso encima. Me senté frente a él. Por primera vez no vi a mi papá como un héroe, ni como un hombre trabajador. Vi a un ser humano roto, con un pasado del que huía pero que nunca lo soltaba. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté casi susurrando. ¿Por qué entraste en ese mundo? Cerró los ojos, como si la pregunta le doliera.
porque tenía hambre, Valeria. Porque de joven no tenía nada ni nadie. Cuando me ofrecieron dinero fácil, no pensé en las consecuencias, solo en sobrevivir. Pero un solo error puede marcarte toda la vida. Se quedó en silencio unos segundos y luego agregó: en la cárcel aprendí que uno puede perderlo todo en un instante. Perdí años de mi vida, amistades, hasta la confianza en mí mismo. Y cuando salí, conocí a tu madre, ella me dio lo único que nunca tuve, alguien que creyera en mí. Yo no sabía qué responder. Parte de mí quería abrazarlo, otra parte quería gritarle. Y antes de que pudiera decir algo más, él me tomó la mano y continuó: Valeria, yo no soy un santo. No soy ese hombre perfecto que tú pensabas. Pero todo lo que he hecho desde que naciste fue para protegerte a ti. Incluso cuando ellos venían a buscarme, incluso cuando me ofrecían dinero que no debía aceptar, yo siempre pensé en ti. Ese ellos del que hablaba me quedó resonando en la cabeza. Quise saber más, y aunque dudó, terminó contándome. Había un hombre, al que llamaban el Gordo, que fue como un líder en aquel tiempo. Ese hombre salió de prisión hace unos años, y desde entonces había intentado reunir al grupo de nuevo. Mi papá siempre se negó, pero la presión fue creciendo. Los sobres con dinero no eran pagos atrasados como él decía, eran sobornos para mantenerlo cerca, para recordarle que aún lo tenían en la mira. Yo me quedé helada. Sentí miedo, rabia, y un dolor inmenso al pensar que todo lo que yo consideraba mi vida normal, en realidad era una fachada construida sobre secretos. Esa misma semana, empecé a notar cosas raras. Un auto estacionado frente a la casa durante horas, llamadas a medianoche que nadie respondía cuando contestábamos, y el rostro de mi papá endureciéndose cada vez que salía al portón. Una noche lo escuché discutir con mi mamá en la cocina. No quiero que Valeria se entere de esto, decía él con voz baja pero firme. Ya lo sabe todo, respondió mi mamá, casi llorando. Y no podemos seguir viviendo con miedo. Me quedé en las escaleras escuchando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir. Entonces escuché a mi papá decir algo que me dejó sin aliento. Si siguen presionando, tendré que volver a hacer un trabajo con ellos. Se me cayó el alma. Corrí a mi cuarto y me encerré. No podía creer que el mismo hombre que me había enseñado a luchar con honestidad estuviera pensando en regresar a ese mundo. Pero en el fondo, entendía que no lo hacía por ambición, lo hacía porque creía que era la única manera de protegernos. Pasaron días en los que apenas hablábamos. La tensión en casa era insoportable. Hasta que una noche, mientras yo estudiaba, mi papá entró a mi cuarto. Valeria, necesito que confíes en mí, me dijo con una voz quebrada. No quiero que me juzgues por lo que haré, solo recuerda que todo lo hago por ti. Me abrazó fuerte, tan fuerte como nunca antes, y se fue. Esa fue la última vez que lo vi antes de desaparecer por 3 días. Mi mamá y yo estábamos desesperadas. No contestaba llamadas, no volvía a casa. Yo ya me imaginaba lo peor. Hasta que una madrugada sonó la puerta. Era él. Tenía la ropa sucia, ojeras profundas y una mirada apagada. No dijo nada, solo se derrumbó en la sala y comenzó a llorar. Ahí comprendí que mi papá era un hombre atrapado entre dos mundos, el de la familia que intentó construir, y el pasado que lo perseguía sin descanso. Y yo era la razón por la que intentaba resistir. Cuando mi papá cayó de rodillas en la sala aquella madrugada, mi mamá y yo corrimos hacia él. Temblaba, respiraba agitado, como si hubiera estado corriendo horas, y apenas podía hablar. Yo le pregunté dónde había estado, qué había hecho, pero él no respondía. Solo repetía una y otra vez. Ya se acabó, ya se acabó. Finalmente, entre lágrimas, me miró directo a los ojos. Valeria, me dijo con voz rota, hice lo único que juré no volver a hacer. Yo me quedé paralizada. Mi mamá lo miraba horrorizada, entendiendo mucho más que yo en ese instante. ¿Qué hiciste?, pregunté casi sin aire. Él bajó la cabeza, y con un hilo de voz confesó. Me presionaron, querían que hiciera un trabajo con ellos, que volviera a ese mundo. Esta vez no lo hice por dinero,
ni por orgullo, lo hice porque si no lo hacía, iban a venir por ustedes. No me dejaron opción. Yo sentía que el corazón me golpeaba el pecho. Papá, ¿qué hiciste? Insistí. Cerró los ojos y apretó los puños. Valeria, yo maté a un hombre. El silencio en la sala fue insoportable. Mi mamá se cubrió la boca con las manos para no gritar. Yo no podía moverme, no podía procesarlo. Era el gordo, continuó mi papá, con la voz cada vez más débil. Él nunca iba a dejarnos en paz. Me tendieron una trampa, y esa noche lo enfrenté. No fue planeado, pero terminó muerto en mis manos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Quise odiarlo, quise alejarme, pero en ese mismo instante lo vi llorando como un niño, destrozado, no por lo que había hecho, sino por el peso de haber cargado con eso solo para protegernos. Ahora todo terminó, susurró. Nadie más vendrá a buscarnos. Pero yo ya no podré dormir tranquilo nunca más. Lo abracé con todas mis fuerzas. Por primera vez, entendí que mi padre no era un héroe perfecto, ni un criminal despiadado. Era un hombre roto que había dado todo, incluso su propia alma, para salvarnos. Esa noche, mientras lo veía quedarse dormido en el sofá, comprendí algo: a veces los mayores secretos no se guardan por vergüenza, sino por amor. Y aunque mi vida nunca volvería a ser la misma después de conocer la verdad, también supe que mi papá había hecho lo único que sabía hacer: proteger a su familia, a cualquier precio. Suscríbete para más videos de historias reales.